aquí. Entonces allí acabamos de aplicar entonces nuestra primera función anidada si y. Vamos a trabajar el descuento número 4. Descuento número 4 igualmente trae allí su comentario, ¿sí? De esta manera, ¿no? Recuerden que pues esos comentarios aquí, porque estamos en clase magistral, ¿no? Uno normalmente pues en las empresas no va a encontrar esos comentarios allí. Todas esas cosas se anotan en cuadernos, en hojas, y ya es que después uno levanta la información. Todo eso se levanta la información, ¿no? Dentro de lo que son los procesos, para poder aplicar todo eso muy bien allí. Entonces aquí en este descuento número 4 nos piden allí el cálculo de importe de un descuento que realiza los productos de las granjas Primavera y Litoral. Ojo, de las granjas Primavera y Litoral. Productos de las granjas Primavera y Litoral. Este descuento será el 50% con respecto al importe base, mientras que para el resto de las granjas será el 25%. Entonces hay dos condiciones ahí, que la granja sea primavera y litoral. Entonces esto huele a anidada también aquí, son funciones anidadas, porque ya son dos condiciones. Entonces que la granja sea igual a primavera, y entonces uno dice, ¿se usa el I o se usa el O? Porque ahí dice I, pero uno tiene que verificar si eso es verdad, si eso es con el I o podría usar la O. ¿Qué sucede allí con la granja primavera y litoral? La columna granja. Entonces miren la columna granja. En la columna granja hay una celda va a decir primavera, en otras va a decir litoral, ¿sí? Entonces, y allá tenemos el I. Entonces viene uno y dice, bueno, el I obliga a que cumplan las dos condiciones a la vez. O sea, quiere decir que si uso la I, aquí me tiene que decir primavera y litoral a la vez en la misma celda. ¿Sí? Lo que no va a suceder. Acá en esta columna granja nos va a decir primavera o litoral. Claro, porque aquí dice primavera, pues dice por aquí, y por aquí dice litoral. Entonces, o es primavera o es litoral. O sea, realmente eso no. A pesar que en el texto escrito acá en el comentario diga un I. ¿Sí? Entonces, esta situación aquí la vamos a resolver con la función anidada sí o. Sí o. Sí o. ¿Por qué? Porque son dos condiciones y se debe cumplir lo uno o lo otro. Entonces, las dos condiciones. Entonces, va a pedir aquí la prueba lógica. Ya lo resalto. Valor sí verdadero y valor sí falso. Miren que ahí están hemos ahí colocado ahí los argumentos de funciones de la función sí, como la negrilla aquí para que vean mejor, allí. Ahora sí coloquemos las dos condiciones aquí. Entonces miren, como son las dos condiciones que se van a evaluar, entonces esa función ¿no? Se debe colocar en la prueba lógica, ¿sí? Entonces, aquí es si granja es igual, entre comillitas, primavera, o granja es igual, entre comillitas, litoral. 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 Cierro comillas. Manchemos esto para que quede bien como una sola línea allí y se pueda leer mejor. ¿Qué pasa si es verdadero? Entonces, este descuento será el 50% con respecto al importe base. Entonces, importe base por el 50%. ¿Qué pasa si es falso? Importe base por el 25%. Por el 25%. Y entonces, ese es el análisis de esa función anidada sí o allí. Entonces, cuando aparecen, recuerden, cuando aparezcan dos o más condiciones, entonces de uno tiene la alternativa de trabajar con funciones y o con funciones o, de manera anidada dentro del sí. ¿Sí? Entonces, allí igualmente un sí que contiene un o y ese o anidada en la prueba lógica, que es donde se evalúan las dos condiciones, que granja sea igual a primavera o granja sea igual a litoral. ¿Qué pasa en lo verdadero? Hago una fórmula y qué pasa en lo falso, hago otra fórmula. Entonces, función sí, la mamá de los pollitos, función sí. Ya le damos clic aquí, función sí. Y entonces coloquemos primero lo que son las fórmulas. Entonces, importe base por el 50. Por el 50% ahí. Si es falso,
importe base por el 25%. Listo. Ahora sí, en la prueba lógica, que es donde va la función anidada O, ahí vamos a anidar la función O. Entonces, recuérdenlo. No lo puedo hacer por f de x, ¿no? Entonces, vengo a esta flechita de acá, donde son las referencias de las celdas, ahora despliego esa flechita allí y busco la función O. Aquí está la O, pero si no estuviese ahí, más funciones. Y en la categoría lógica encontramos la función O y aceptar. Entonces él me empieza a pedir ahí los valores lógicos o las condiciones, ¿sí? Las dos condiciones. Valor lógico uno es si granja es igual a primavera o granja es igual a litoral. O sea, si granja es igual, entre comillitas, como es un texto, primavera, o, o granja es igual, entre comillas, litoral, cierro comillas, y aceptar. Y con eso entonces allí nos está dando ya nuestro sí o, y ahora es la fórmula. ¿Sí? Después de haber hecho ese análisis allí, los valores allí, uno pues debe comprobar si eso quedó bien, ¿no? Entonces filtremos aquí primavera y litoral. Las dos que se supone está aplicando ya el 50% del importe base. O sea, si este importe base, la mitad, el 50% es la mitad. Entonces la mitad de 27, 13, la mitad de 49, 20.9, 17.7, 385, de 35, 17, 17.55. Está bien, quedó bien. Miren que quedó bien allí. Bueno, y si quiero saber si los otros quedaron bien calculados, pues desactivo todo, desactivo primavera y litoral, para ver si los demás quedaron bien calculados, que es básicamente el 25%, que es la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte del importe base. Entonces, la cuarta parte de 16 es 4, la cuarta parte de 13 es 3, 4 por 3, 12, sí, 3, 3, está bien. La cuarta parte de 36 es 9, sí, está bien. Sí, lo hicimos bien. Desactivemos entonces aquí borrar filtro de granja y vámonos para el otro punto. Ah, pero primero copiamos la fórmula. Copiamos esa fórmula unidad allí para manejarla en el mismo contexto aquí que hicimos en la columna anterior. Que esto más grande, que quede negrilla. Y esa función, ¿no? Resaltémosla allí de color rojo. Queda un rojito allí. Ahí queda. ¿Sí? Y hinchemos pues ese comentario para que no quede ese porcentaje por allá abajo como colgando. Allí. Ahí se ve mejor. Queda mejor así. ¿Sí? Entonces miren que es un sí o. O sea, uno puede usar funciones combinadas, función sí o, que son funciones más que combinadas, anidadas, le llama uno, ¿no? Normalmente. Funciones anidadas. ¿Sí? Aumento 1. Vamos a ocultar este comentario aquí. Y voy a ocultar aquí este comentario también. Vámonos para el aumento 1. Quede así. Queda el comentario. Sí. Y miren que obviamente pues esos análisis de de esos otros comentarios quedan cargados, ¿no? Claro, todo ese análisis allí se incluye allí para que les quede pues esa evidencia de cómo llegar a esos análisis y a esos resultados allí. Entonces, aumento 1. Aumento 1 dice, dice el comentario, que hay que calcular, ¿sí? Cómo calcular el importe, o calcula el importe de un incremento, que se realiza a los productos del rubro frutas. Productos del rubro frutas, calcular el importe de un incremento que realiza a los frutos del rubro frutas y verduras, o sea que sea frutas y verduras, de la granja Estulo y Nápoles. Este incremento dará el 10% con respecto al importe base. Pues miren que hay varias condiciones allí. Que el rubro sea frutas y verduras a la vez y que las granjas sean Tulo y Nápoles. Entonces uno mira a ver rubro, frutas y verduras. En la misma columna dice, debe decir frutas y verduras.
aquí. Miren que o es frutas o es verduras. No puedo decirlo toda la vez. Entonces ahí va a ser es un o, no un i, como está expresado allí en nuestro español. De las granjas Tuluá y Nápoles. Entonces si uno va y mira las granjas, granjas, Tuluá y Nápoles. Realmente también es uno, que ven que o es Tuluá, o es Nápoles, o es el Canuto, o es Litoral. Pues allí tenemos ahí varias condiciones que hay que corregir, ¿no? En ese caso, pues en vez de los i serían los o. Entonces es un sí o que contiene otro sí o. Y ese otro sí o eh, va en lo verdadero, porque es que hay que ir evaluando, ¿no? Y que se vayan cumpliendo las condiciones, por eso de ir por el lado verdadero. Entonces un sí o que contiene otro sí o. Ya esto se resuelve con la función anidada, una función anidada sí o que contiene otro sí o en su parte verdadera. Un sí o que contiene otro sí o en su parte verdadera. Entonces, ¿cómo se resuelve eso allí entonces? El primer sí o que tiene su prueba lógica. Toquemos primer sí. Primer sí que tiene su prueba lógica. Toquémosla aquí. Prueba lógica. Este primer sí tiene su parte verdadera, un valor sí verdadero. Pero él tiene también su parte falsa, valor sí falso. Coloquemos los argumentos aquí. Es la primera. Bueno, entonces, ¿qué colocamos primero? Coloquemos lo que tenga fórmula, después lo falso, y después, bueno, lo que sean fórmulas, valores, y la función anidada la dejamos de último. Entonces él dice aquí, lo verdadero, o lo falso es cero. ¿Sí? ¿Qué pasa en la prueba lógica? Ahí tenemos que evaluar dos condiciones, que el rubro sea igual a frutas o que el rubro sea igual a verduras. Entonces, aquí en la prueba lógica van dos condiciones. ¿Sí? Entonces, rubro igual a frutas o rubro igual a verduras. Entonces colocamos lo falso. Y en lo verdadero, ¿qué sucede en lo verdadero? Miren que en lo verdadero no puedo colocar la operación, porque ahí nos toca evaluar las granjas. ¿Sí? Que las granjas sean Tuluá y Nápoles, o Nápoles, Tuluá, Nápoles. Entonces aquí en lo verdadero realmente aquí aparece el segundo sí, un sí anidado ahí. Ese sí anidado tiene igualmente su prueba lógica, valor sí verdadero. Ahora es fácil porque claro, él tiene que, debo colocar todos los argumentos de la función sí. Valor sí verdadero, uy, valor sí verdadero y valor sí falso. Voy a ampliar esto aquí para darle un mejor orden a esto. Allí. Listo, entonces el segundo sí me va a evaluar dos condiciones, que es las granjas. Entonces miren que para la granja opera igualmente es un sí o. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos condiciones. Que dice granjas, Tuluá y Nápoles. Realmente no es el i, es el o. Puede ser Tuluá o puede ser Nápoles.
Granja igual a Tuluá o una minúscula. O granja igual a, entre comillas, Nápoles. Cumpliremos esto. Allí son las dos condiciones de ese segundo sí, de ese segundo sí. Este es un segundo sí o no. Coloquémoslo aquí. Lo verdadero es importe base por el 10. ¿Qué pasa si es falso? Cero. Entonces miren que este segundo sí, esto es un sí anidado que está ya metido. Ese segundo sí anidado, ese sí o queda ahí metido, ¿no? Dentro de ese primer sí, ¿no? Listo. Vamos a construir ahora ese sí o aquí que contiene otro sí o. Entonces, vamos guardando los cambios ahí. Parados ahí en la celda, llamamos el primer sí. Y ahí nos pide, pues, prueba lógica, lo verdadero y lo falso. Entonces uno mira ese primer sí o. Tiene su prueba lógica un o, tiene lo verdadero un sí o que está metido ya y tiene lo falso un cero. Entonces empecemos por lo falso, ¿no? Es un cerito nomás. Ahora me dice, ¿qué coloco después? ¿Lo verdadero o la prueba lógica? Pues ahí la prueba lógica es más corta realmente, ¿no? Porque es un o. Parémonos en la prueba lógica e insertemos una función anidada o. Ahí me está pidiendo los dos argumentos y los dos argumentos son los siguientes. Que el rubro sea igual a frutas o el rubro sea igual a verduras. O que el rubro sea igual entre comillas verduras. Vamos a aceptar allí. Obviamente él me saca de una, ¿no? Pero yo puedo abrir la función otra vez, clean f de x, y miren que aquí, pues ya en la prueba lógica está la función o. ¿Y qué pasa en lo verdadero? Miren que en lo verdadero debo anidar una función sí. Sí, entonces ahí parados en lo verdadero. Vamos acá donde se insertan las funciones anidadas. Aquí vuelve y juega. ¿Qué coloco primero? ¿Lo verdadero o lo falso? ¿O la prueba lógica? De ese segundo sí que es lo rojo que está ahí. Entonces coloquemos lo falso. Miren que lo falso es cero. Lo verdadero es importe hace por el 10. Y la prueba lógica es una función O. Entramos por esta flechita, función O. Y ahí vienen las dos condiciones. Si granja es igual a Tuluá o granja es igual a Nápoles. ¿Qué comillita? ¿No? Tuluá o granja. Granja igual a Nápoles. Ahí quedaron las dos condiciones. Vamos a aceptar allí. Vamos a ver, nos está generando un error allí. Vamos a ver. Si O
Me le habían faltado las comillitas a la palabra Nápoles, miren. Y esa es la corrección que él me está sugiriendo allí. Sí, digámosle que sí. Ahí quedó. Sí, o sea que quedó bien. Y arrastremos la fórmula, a ver. Claro, uno dice que da el valor y que uno piensa pues que eso dio bien, pero miremos a ver, filtremos a ver si eso sí está dando. Filtremos los que sean diferentes de cero. O sea, todos donde nos está dando valor. Entonces ahí nos tiene que mostrar eh, que sean de frutas y verduras y Tuluá y Nápoles. Frutas y verduras, sí, ahí está, frutas y verduras y Tuluá o Nápoles. Frutas o verduras o Tuluá y Nápoles, ahí queda. Y esto pesa el 10% de ese valor base, importe base 16, 1.65, 13.2, 1.32, 39.39, 28, 2.08, 20.08, 2.08. Ahí quedó bien, bien configuradito allí. Listo. Vamos a copiar esa fórmula allí. Control C, escape, y vamos a pegarla por aquí. Vamos a dar enter aquí y vamos a pegarla allí. Entonces miren que allí tenemos entonces un CEO que contiene otro CEO. Este es uno. Le voy a poner un colorcito aquí azul. A esto le vamos a colocar otro color. Vamos a poner color rojo a esto. Y a lo le voy a colocar un colorcito azul también. Para que den cuenta pues que es otra unidad allí, ¿no? Entonces un CEO que contiene otro CEO en su parte verdadera. Queda así. Esta es la formulita. Allí vamos a